trates de contraargumentar cada cosa. Perdóname. Vamos a tratar de avanzar. A ver, ok, perfecto. Yo creo que estás enojado. No estoy enojado. Sí, estoy enojado. Siempre estoy enojado. No, tienes razón. Lo que Perdóname. estoy diciendo... Va, decías, ok. Perdón, ¿soy yo quien lo hizo enojado? No, yo nací enojado, yo creo. Ok, bueno, Sí, me recuerda a mi hermano de repente. Es pedo mío, sí. O sea, para poder dialogar... Sí, no. Tener una Tienes toda razón. Ay, macho, no es todo tan grave. Hemos hecho peores. Por eso lo estoy mencionando tan duro, para Dale. que lo pongas Ok. en tu cabeza. Hola a todos, bienvenidos a Rosary Bros. En este episodio tenemos a Raúl, un gran amigo historiador. Él, haz de cuenta que, digo, al rato nos puede dar su introducción. Gracias, pero más que nada lo de historiador, no soy historiador, ¿no? Trabajo con la historia. Trabajas. Pero yo no por formación no soy historiador. Ok. Entonces, pero sí, fue algo que me fascinó desde chico y eso es lo que ahorita me concentro casi todo mi tiempo. Súper bien. Pues bueno, yo conocí a Raúl porque él le da clases a nuestra mamá, a Marilena, y le da clases... Saludos. Y le da clase también a este Romo, ¿no? No, ya no sé. ¿Eres maestro también de Carlos Romo? No. ¿Está en una de tus clases? No. Se me hace que es otro A menos maestro, que sea un entonces. alumno en el TEC, pero no. Ya. La verdad no. No, creo que es Pero bueno, salió la idea de que, digo, siempre hemos hablado mucho del Renacimiento, de la Ilustración. de la historia. Y de la historia de los pensadores, de muchos pensadores, el pensamiento crítico, de cómo surgió, de dónde vino, todo esto. Ajá. Pero muchas veces tenemos faltas de conocimiento del siglo XVII, siglo XVIII, siglo XIX, de dónde, o sea, dónde está estructurada estos pensadores, ¿no? Sí. Entonces, pues salió la idea de invitarte. Gracias. Entonces, pues si quieres, háblanos un poquito de tu trayectoria, de cómo acabas trabajando con historia. Bueno, es que la verdad vengo de una familia de profesores, entonces lo traigo en la sangre y la verdad no quería entrarle a la profesión porque sé lo pinche ingrato que puede ser, la verdad. ¿De qué son profesores tus papás? Mis papás son en secundaria y mi mamá también tiene en educación básica, en educación primaria. Sí, pero son maestros. Pero son maestros. Entonces, por parte de mi mamá son maestros. Sí. Lo divertido de todo eso es de que yo veía lo fregativo que es ser maestro, pero la verdad nunca había estado frente a un grupo. En el 97 me quedé sin trabajo, y siempre había estado metiendo mi profesión, que es administración, negocios, etc. Y estaba trabajando en el TEC, en un puesto administrativo. Eso no terminó muy bien, que digamos, y brinqué precisamente porque dije, ya no tenía opciones, me había comido el carro. Dije, ¿sabes qué? ¿Qué vas a hacer? Me invitaron a dar clases a la UDEM. Me metí a dar clases. Fue el trip más padrísimo que he tenido en la vida. Es divertido trabajando con estudiantes, con ideas y de rebotar precisamente. Por lo menos mis alumnos que puedan hablar con ustedes les dirían, me gusta estar con ellos porque no es nada más decir, no estás mal. No, vamos a explorar qué es lo que pensamos todos y qué nociones se pueden corregir o que pueden mejorarse. Empecé a dar clases en la UDEM en el 97, estuve en 98, 99 y en el 99 me invitó Pedro Treviño Moreno y Zidane Serawi a que diera clases en el Tecnológico y empecé en el 99. Es mi alma mater, me gradué en el Tecnológico en el 91 y a partir de ahí empecé a dar clases en el TEC y me gustaba muchísimo. Empecé a dar... ¿Siempre clases de historia? Siempre clases de historia. Historia, asumo. Sí, por supuesto. Claro, Cuando de repente se sentaban conmigo, a ver, ¿estudias historia? No, pero ¿sabes de historia? Y te puedo explicar estas teorías, este análisis, y sí me gustaba mucho. Y fue muy padre porque como caí precisamente con señoras en San Pedro, fue muy divertido porque fue en el 2002 más o menos, que unos profesores del departamento dijeron, ¿sabes qué? Hay un grupo de señoras, no, fue Gabriela de la Paz, mi mejor amiga, que también le mando saludos a Gaby, que me dijo, oye, ¿sabes que tengo un grupo de estudios de Norteamérica, pero no voy a poder ir este sábado, ¿quieres lanzarte? Y aparentemente le caí muy bien a este grupo de personas, y a partir de ahí dijeron, queremos a Raúl. Entonces duré 10 años con ellas, trabajando martes y jueves de 11 a 1:30 de la tarde. Entonces eso estuvo 10 años, es del 2002 al 2012. Y vieron toda la historia del mundo. Vimos historia de Inglaterra, historia de Francia, historia de México, historia de Estados Unidos, historia de Japón.
Historia de España, que eso duró casi 2 años. Wow. Sí fue algo muy, muy enriquecedor. Y como les digo, muchas veces la necesidad de estar poniéndome al día, porque es un grupo era un grupo muy especial. Puedes decir un no sé una vez, pero más de una vez ya quedas mal. Entonces tienes que ir con todo muy fresco. Wow. Entonces, una de las cosas que me diferenciaba de repente de mis compañeros es que yo combino lo que es arte, historia y política. Y también cuando puedo meter literatura de la época. Entonces, me gustaba mucho esa aproximación de la historia y es la que después del 2012, que ya ya no seguí con este grupo, empecé a abrir otros grupos aquí en la ciudad. Y he estado dando conferencias, di conferencias, un seminario en Marco, di 2 seminarios recientemente en el Museo de Historia Mexicana, y de temas así como el Renacimiento, así como Maximiliano y Carlota. El que más me gustó, porque la verdad me divertí mucho, fue el seminario que di en Marco, Museo de Arte Contemporáneo, porque di sobre el arte prohibido. Entonces combiné lo que es la historia, los mores de la época y lo que reflejaba el arte y los artistas del momento. El contexto político y demás. Exactamente. ¿Y cuál es tu, o sea, digo, no sé cómo aproximar esta pregunta. ¿Empezaste a estudiar historia por gusto o fue un tema de necesidad? Estoy leyendo historia desde que tengo 7, 8 años. O sea, ¿siempre te ha gustado? Siempre. Okay. Recuerdo muy bien que una de las cosas que me fascinó, y lo empecé a los 7 años, porque el primer libro que leí yo por mi cuenta, y de hecho cuando me interrumpían era, quítate, déjeme en paz, quiero leer. Fue a los 6, 7 años, y fue Alejandro Dumas. Entonces, empecé con Alejandro Dumas, que es un escritor del siglo XIX, padre, y fue lo que me despertó una curiosidad por la historia de Francia. Y de hecho, si algún día me quieren invitar, de Luis XIV me puedo sentar y puedo hablar como 5 horas y no hay problema. De hecho, mi siguiente pregunta iba a ser ¿cuál es tu periodo histórico favorito? Pero... El siglo XVII. ¿Sí? El siglo XVII. Es el que más sé es el siglo XVII porque me fascinó desde esa edad. ¿Y por qué te fascina tanto? O sea, ¿cuál es el...? Me gusta mucho porque es una aproximación de la aventura. Es personajes muy dramáticos como lo pinta Dumas. Súper exagerados. Y te pones, no necesariamente, pero de como repente larger son... than life, ¿no? Sí, por supuesto, y esa es la naturaleza de la novela del siglo XIX. Ahorita estuve escuchando de repente que estaba en una conversación con alguien que mencionaba a Proust. Proust del siglo XIX era precisamente eso. Era todo lo que era lo melodramático. Yo recuerdo muy bien que una de los personajes que más me fascinó, que brinqué de la historia de Francia e Inglaterra, fue cuando leí sobre la ejecución de Carlos I en las manos de Cromwell. Y me gustó tanto, pero era así todo un drama, el rey mártir sufriendo, entregado por la familia. Entonces me puse a leer y es donde me metí a hacer biografías y hasta los 10 años, mis papás dirán, hasta los 10 años yo me estaba metiendo en historia de Francia, historia de Inglaterra y era cuestión por gusto. O sea que el fake news en la política no es reciente. Bueno, fake news y literatura es distinto, porque la literatura tiene la naturaleza de ser ficción. A menos que seas Emile Zola. La noticia también, ¿no? La noticia no es tanto ficción. Pero no es intencional. Intencional, pero el público no lo sabe. No, pero es intencional crear la narrativa. Cuando es fake news, sí, tienes razón, es intencional. Toda news es fake news. No, porque hay noticias y outlets periodísticos que reportan los hechos. 100% imparcial. Y que nada más reportan, por ejemplo, uno que acabo de leer sobre lo que es el asesinato de la familia LeBaron en Chihuahua, o LeBaron. Y donde un reportaje que hace, por ejemplo, El País de España, en los primeros 5 renglones te dice los hechos. No toman una posición, no toman una opinión, no especulan. Pura. Es noticia pura. Después viene la opinión. La opinión y la interpretación de los hechos y lo que se está diciendo, lo que pueden sacar de fuentes fidedignas. Claro, porque ese es el punto, fuentes fidedignas. Sí. Y porque cuando, a fin de cuentas, a menos de que España haya tenido investigadores, lo que recibieron aquí fue la información que les reportaron las autoridades Que mexicanas. les pasaron de acá. Y cuando no son autoridades mexicanas, fuentes no oficiales. Claro. Entonces, sí, ahí tú puedes entrar al área de especulación. Tienes razón de que es algo histórico, porque incluso quien empezó a hacer todo eso, que se me hace lo más irónico y también lo más revelador. Los primeros que empezaron con fake news eran precisamente los nazis. Sí. La propaganda. ¿no? La propaganda de Goebbels. Pero desde antes, o sea, stalinismo y... El stalinismo es al mismo tiempo. Pues es de los 20 hasta el 53.
Entonces es paralelo a lo que va a ser el... Porque en el estalinismo también había mucha propaganda, ¿no? O sea, claro, había por mucho supuesto. discurso En el político, momento mucha en el que narrativa. eliminas todo lo que son los contrapesos del Estado, exacto. que le erosionas los derechos de un ciudadano o de la ciudadanía, Claro. te prestas a esta manipulación del Estado. Claro, ahora, narrativas. la posición posmoderna, tú es que estudiaste filosofía, Mateo, Claro. te dirá, pues es que todo puede ser interpretación. No necesariamente. Cuando estás teniendo un reportaje bastante fidedigno y basado en hechos, puedes decir, en mi pensamiento, mi opinión es tal. Claro. Alguien que no le cae bien a todo el mundo, pero me gusta cómo utiliza esa estructura, es Andrés Oppenheimer. Andrés Oppenheimer, que de nuevo le cae muy gordo a muchas personas, pero a mí me gusta porque empieza a decir, estos son los hechos. Y ahora luego, esa es mi opinión, claro, perfectamente. muy separado. Separado. Claro. Entonces, eso me gusta bastante. Cuando estás metiendo lo que es propaganda, una visión del Estado, puedes decirlo, disfrazarlo, o vestirlo, mejor dicho, de fuentes oficiales. Siempre va a haber algo que no se discute porque precisamente, como decía Alejandro Dumas, secretos de Estado. Era razones de Estado, razones de Estado. Entonces, la verdad, es muy difícil cuando empiezas ya el área de especulación. Sí. Tengo alumnos que les fascina eso. No, y se me hace un tema sumamente interesante. Y, o sea, perdón que desvíe la introducción que estabas dando con el tema, pero... Sí. Ya entramos en materia. Sí, no, ya entramos de lleno. Pero el tema para mí es, o sea... ¿Renacimiento no? No, inclusive la documentación de los datos ya tiene algo de subjetividad de interpretación. O sea, porque por más que puedan ser hechos objetivos, vamos a suponer, si tú empiezas a documentar los hechos diciendo... murieron a través de tiros de escopeta calibre 12 y balazos de Magnum 44 en la cabeza y después calcinados 9 bebés de 6 meses y empiezas a documentar el orden con el que presentas los hechos, también te construye una narrativa. ¿Cierto? Al que lee. ¿Sabes? Al lector. No entiendo pero cómo... Creo que es más una limitante del lenguaje y de interpretación de la realidad. Que a eso es lo que quiero llegar. O sea, y que esto nos conecta precisamente a lo que es el siglo XVII inglés, porque cuando estamos hablando de Renacimiento es básicamente el centro de todo es Italia, sí. Y la ilustración siempre la ponen en Francia. Pero el siglo XVII, que son las bases de la ilustración del XVIII, sí. Son ingleses. Es Inglaterra. Y precisamente, cuando ahorita que te estás cuestionando eso, Mateo te podría explicar mejor que yo, porque mi área no es filosofía. Sí, Mateus te podría explicar mejor que yo el método científico de Francis Bacon. Francis Bacon te podría decir cómo es el padre del método científico para poder llegar a decir de una manera empírica cuáles son los hechos y cuál es lo que está demostrable y no demostrable, cuál es especulación y cuál no se conoce. No, sí, me queda claro. Pero lo que no logro separar es esta idea de que invariablemente que se presenten las cosas como hechos, nosotros no podemos separar los hechos de la narrativa. Porque tú invariablemente vas a construir la historia. O sea, no tienes cómo ver estos hechos aislados en el vacío. Tú sabes que es gente. O sea, tú sabes que... O sea, pero ahí cuando te dice... ahí es un ataque a la palabra. O sea, no, yo sé. No, pero no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, o sea, el cuestionamiento inicial salió de esta idea de que siempre existió el fake news. O sea, que hoy la gente se queja de la idea de que, los medios son manipuladores y falsos. Ahí no estoy de acuerdo. No, pero... Hay medios que pueden ser de alguna forma u otra influenciados por algún tipo de agenda que no se conoce. Sí. Pero sí existen instancias que son irreprochables precisamente por los parámetros que tienen para poder reportar. Sí, porque tienen cierto rigor. Tienen un rigor. La BBC, por ejemplo, el Deutsche Welle. Al Jazeera. Al Jazeera es magnífico, la verdad. Pero la verdad, es muy difícil poder decir que todo es blanco tampoco lo puse así. O sea, lo estoy generalizando, obviamente. Pero esta idea de decir la narrativa política generalmente es exagerada o es rimbombante o es teátrica o le meten de su cuchara para hacerte pensar o digamos para agregarle contenido a la historia. Eso es algo que siempre ha sucedido. Pero por otra parte, cuando inyectas mucho sentimiento, y a mí me gustaba mucho cómo las generaciones anteriores a los actuales mandatarios, y estoy hablando en términos globales, terminaban siendo un poquito descarnados. Cuando era necesario eran inspiradores. Un ejemplo podría ser Kennedy. Ejemplo del siglo antepasado podría haber sido Lincoln. Sí. Y por más que la narrativa actual ponga que Kennedy y Lincoln eran adorados, realmente no lo eran 100%.
Y aquí estamos viendo algo interesante, estamos viendo cómo ahorita se convierte en el meollo, el pilar del discurso, lo sentimental, lo que le dicen, que no me cae tan gordo cuando de repente empiezan a decir, este líder es tan humano, as opposed to what, feline? Es una actitud humanista, es muy diferente, que es muy humano. No, es humanista. Y el humanista significa, me voy a centrar en la experiencia como tal y no necesariamente con algún discurso o plataforma distinto. Sí, pero creo que existe también una separación enorme entre si se pintan como humanistas que defienden un pensamiento ideológico versus hacer vulgares populistas. ¿Cierto? O sea, porque, me parece mucho más que lo que tenemos hoy son líderes populistas mercenarios que se dejan llevar por la base votante y diciendo, oye, el interés... Y obviamente también hay un tema muy grande de distracción, de decir, hoy, vamos a suponer, está de moda el tema de la diversidad de géneros, ¿ok? Entonces se habla del tema de la ideología de géneros y es un tema caliente. Entonces, no nos metamos en eso. Ya sé, yo tampoco quiero caer eso. Pero vamos a suponer, entonces, they address the topic, hablan sobre el tema, muestran esta pseudoempatía para ganar una base votante, tienen cómo direccionar que ese discurso solo sea pautado con ese tipo de gente que escucha ese tipo de contenido para que no se vayan a ofender los conservadores. Me explico, pero, son ideologías de microondas. No veo, y de hecho me gustaría que me contaras la historia si esto es algo reciente o si siempre ha sucedido, que estas figuras políticas que buscan la empatía de la gente y más que nada el voto de la gente, simplemente se ponen, oye, te pongo esta máscara para caerte bien de ti, me la quito y me la pongo allá. Pero esa es la naturaleza política. De toda la historia. Y hablando del Renacimiento, uno de los pilares sería Maquiavelo. Maquiavelo habla precisamente de imponerte o de poder seducir en el momento en que necesitas seducir. Claro. Y en El Príncipe está hablando precisamente como una especie de blueprint de qué es lo que necesitas para poder ser un príncipe efectivo. Claro. Entonces, cuando necesitas guante de seda, usas guante de seda. Claro. Cuando necesitas garrote, máscara es garrote. Hierro, claro. Entonces, es lo que necesitas hacer. Y esa es la figura. No te puedo decir si es reciente, aunque nada más como comentario. Mateus, luego lo podemos hacer si gustas. Tú que estudiaste filosofía, ¿existe lo que es ideología de género? No, hombre, no me quiero meter a eso. There you go. Es una reacción tengo yo. Es algo muy complejo. Pero la cuestión ahí es de que, para abordar lo que dice Diego, sí es cierto de que en la política, por naturaleza, es darle a lo que es el votante o quien está siendo el grueso de los que te apoyan, darle lo que necesitas. Tienes que ser lo que ellos necesitan que seas. Por otra parte, no puedes desdoblarte siendo todo para todos. Ese es el gran talento. Sí, tienes que encontrar una máscara, darles en común. Ahora, dijiste populismo, y es cierto, el populismo ahorita es una palabra muy controversial, muy confrontacional, de hecho. Sí. Porque se acuerdan cómo me encantó el encuentro entre Enrique Peña Nieto, el sexenio pasado, y Justin Trudeau, donde dicen, Enrique Peña Nieto dijo, no, yo no soy un vulgar populista. Y Justin Trudeau dijo, but I am a populist. Técnicamente hablando, populismo es la integración de lo que es sectores previamente desempoderados o previamente alienados en lo que es el mainstream político, integrarlos a los procesos, empoderarlos, de hecho. Pero eso es la definición. Nosotros la tergiversamos en América Latina, la tropicalizamos a una manipulación. Celebritismo populista. Ahorita estoy leyendo una serie de ensayos de Aldous Huxley que... Bien. Él escribió Brave New World, ¿no? No me acuerdo cómo es la traducción, pero bueno, Brave New World, que es el Mundo Feliz. Mundo Feliz, que es el futuro distópico. Gracias a Mauri, siempre muy divertido. Muy acertado. Y después de unos cuantos años, no sé si fueron 10, 20, 30 años, él escribe una serie de ensayos que se llama A New World Revisited, ¿no? Cada capítulo es un ensayo de Aldous Huxley analizando su obra en el presente que fue, o sea, el futuro del Brave New World. Sí. El futuro literal de lo que era la obra futurística y distópica. Y empezó a ver demasiadas similitudes. Empezó a ver varias cosas. Una frase que se me quedó Orwell también. Orwell también, exacto. Sí, son bien diferentes. Pero bueno, sí, Orwell también hizo algo muy similar. Y haz de cuenta que una frase que se me quedó muy grabada, que de hecho le leí ayer, en el capítulo que leí ayer, era que, haz de cuenta, para que una democracia funcione, el Estado depende de gente informada, tomando decisiones, gente educada, tomando decisiones con información necesaria, verídica. O buena, de valor. Ajá, información de valor. Y
eso es para mí cuando leí esa definición de democracia dije, nadie vive ninguna democracia, no existen las democracias. Sí. Porque, primera premisa, gente educada. Eso es un argumento, ¿no? O sea, sí, define educada. Exacto, define educada. Y luego con información de valor, define... ¿Qué información necesitas y qué fuentes tienes? Y esto lo asocio mucho con la historia. O sea, ¿qué tanto conocimiento histórico tenemos como país? ¿Sabes? Digo, y no solo histórico, conocimiento científico, conocimiento... O sea, porque todo es información. O conocimiento verídico, como dijiste, de noticias. ¿Qué tanto? Estamos leyendo interpretaciones de interpretaciones. Entonces, ahí te habla que, en realidad, la palabra democracia es una palabra vacía. ¿De dónde es? Es muy difícil. Sí. Es aspiracional, yo diría. Okay. Porque más que vacía es algo que nos da hacia donde podemos trabajar, hacia donde podemos construir. De alguna forma u otra, sí, de una manera muy idealista, pero es algo a lo que podemos construir. Y la base de eso es el liberalismo de John Locke, siglo XVII inglés. Y lo interesante, Escuela de Chicago no necesariamente, y es posterior, sí. Ese ya un replanteamiento, sí, pero las bases son... Y después lo que pasó en Chile, digo, no sé, mi cabeza se fue así. Leyeron lo de Santiago Piñeira, sí. La entrevista que dio en El País. Estuvo magnífico porque Santiago Piñera dice, el hombre más rico, uno de los hombres más ricos de Chile, y aparte presidente de lo que es Chile, que dije... Güey, esa combinación es algo muy prudente que digamos. Sí. No nada más un hombre muy rico. ¿El hombre más rico? El hombre más rico de Chile, sí. Y aparte presidente de... Dije, no. Y él mismo está diciendo, no hemos comprendido que existe una corriente subterránea de resentimiento, de enojo, porque podrá haber macroeconómicamente y en indicadores crecimiento, pero la realidad que existe entre sectores es que no existe igualdad, existe alienación política, existen sueldos de subsistencia, existen patrones de explotación, que es la Escuela de Chicago, es cierto. Pero por otra parte, la Escuela de Chicago también nos da las bases para construir una globalización que yo aplaudo y apoyo 100%. Sí, ha sacado millones de personas de la miseria. Y ha creado una conciencia global, a mi juicio, que realmente es muy difícil de superar o de recuperar de algún otro momento. Si quieren eliminar globalización, dices, pero como dice, you throw out the baby with the bathwater. No, ya que regresas. Sí. Se hacen los Dark Ages. No, ya que exactamente, regresas. Lo que pasa es que no tenemos un tercer lugar. O sea, una tercera opción. O sea, un tercer lugar ideológico. O sea, no hay una tercera. ¿Te refieres a socialismo? Sí, no, ni siquiera me refiero a socialismo y es el papel del Estado, más que nada. Sí, o sea, exacto. O sea, más bien. ¿Paternalismo o liberalismo? Liberalismo o autoritarismo. Ándale, porque ahí te va. O sea, a mi entender es todavía vamos a suponerlo así, tratando de hacer un ejercicio casi república, ¿no? O sea, obviamente, lo difícil es entender qué tanto puedes tú limitar el deseo humano para que siga funcionando como fuerza motivadora para el progreso y no premiar desmedidamente a la gente que desborda el deseo en avaricia. O sea, básicamente para mí ahí es donde está la controversia de administración global. ¿Por qué? Porque lo que pasa es de que si tú quitas el deseo o si tú limitas el deseo, la gente va a decir, pues yo para qué voy a querer reinventar las grandes tecnologías o inventar la próxima cura de una gran enfermedad si no voy a tener acceso si no voy a tener acceso a una gran recompensa que me distingue a los demás por mi mérito. ¿Okay? Yo ahí sí estoy un poco, porque de nuevo capitalismo de Adam Smith, también siglo XVIII. Sí, el interés y la utilidad, la ganancia, es un motivador muy importante. Pero yo creo que cuando estamos hablando de la avaricia en el siglo XXI, es cuando dices, voy a crecer y expandir. ¿Y por qué? Porque necesito ser redituable. Dices, pero es que, ¿qué tanta más redituabilidad quieres? Estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando dices, ni tus bisnietos van a tener que trabajar, y aún así tienen todo cubierto, pero ahí quieres más y más y más. Dices, sí, pero ve el precio y el costo social que esto tiene. Pero para la gente que tiene $1 billón, lo que quieren es tener 2, no les importa tener menos. O sea, a eso me refiero. El problema es de que la gente que está... No todos. Para la gente que está envenenada de avaricia o la gente que tiene esa enfermedad de solo quiero tener más, no hay un límite. O sea, no hay un número que les puedas poner. Porque ellos ni siquiera estaban buscando felicidad en primer lugar.
The Pursuit of Happiness es Pero- Jefferson. pero- Es de Jefferson. pero no lo estamos Que lo que empezó, pero no es mira, real. Diego, Pero no es real. pero No es lo real. interesante es de que Diego toca realmente el original del pensamiento de Locke, que era life, liberty and property. Claro. Y aquí de repente Life, liberty, Jefferson property. brinca a Pursuit life, of liberty happiness. and pursuit of happiness, Claro. que para algunos podría ser el dinero, otros el reconocimiento, otros podría Lo que ser pasa es que el el dinero hoy- éxito, su legado. Lo que pasa es que hoy el dinero Los hace aplausos. todas esas cosas que tú me dijiste. Ahí le cedo a la ética y la filosofía y Sí, lo pero que es que- dice pero aquí- Mateo. pero aquí es- El dinero, el dinero money hace buys you todo. everything. Hay un Hoy en problema- día sí. Un problema que le veo al dinero O sea, hoy. sí, me no. hace, güey. Aunque te compre la ilusión de que sí, funge como si sí. Perdón, Mateo, tú ibas a decir algo. A ver. No, o sea, uno de los problemas que veo del dinero es que el dinero, o sea, antes el dinero siempre ha tenido sus limitantes, ¿no? Las monarquías en la época feudal, tú podías comprar ciertas cosas, no podías comprar todo, tenías limitantes de poder y de... Sí. No está el tema de la religión, cómo ponía ciertos limitantes a lo que podías y no comprar. Claro. A medida que se han estado quitando esos shackles, esas barreras, Se llama The Commoditization of Goods. cada vez más el dinero te compra más cosas. Sí. Ahí sí estoy de acuerdo en eso. Materiales. Por ejemplo, Bueno, también no, emocionales. pero servicios, experiencias, viajes. Por ¿Qué no ejemplo, compras hoy? Por ejemplo, vas a Disneylandia y vas al Ay, un dinosaurio. puedes comprar un dinosaurio. Puedes comprar, A ver, no, perdóname, espera. la milarca Espera. te diría lo contrario, Espera. pero No. bueno. Te puedes comprar un dinosaurio de plástico que está hecho de sí, petróleo, que en algún momento fue un dinosaurio de verdad. The irony. No, The muy irony. sencillo, respondiendo que no puedo comprar con dinero el tiempo, pero no quiero entrar a eso. O sea, ¿Puedes comprarte más vida? No. ¿Puedes No extender, tan puedes, necesariamente. ¿puedes extender tu vida? Sí, espérate, eso sí. no trates de complementar cada cosa. Perdóname. Vas a tratar de avanzar. A ver, ok, perfecto. No sé por qué estás enojado. No estoy enojado. Sí, estoy enojado. Siempre estoy enojado. No, tienes razón. Lo que Perdóname. estoy diciendo... Va, decías, ok. Perdón, ¿soy yo quien lo hizo enojar? No, yo nací enojado, yo creo. Ah, ok, bueno, Sí, me recuerda a mi hermano de repente. Es pedo mío, sí. O sea, para poder dialogar, se tiene que no. tener un Tienes cierto toda razón. criterio de respeto, Ay, macho, ¿no? no es todo tan grave. Hemos Sí, hecho peores. por eso lo estoy mencionando tan duro, para Dale. que ya lo pongas Ok. en tu cabeza. Pero bueno, volviendo al tema. O sea, con dinero tú puedes comprar, por ejemplo, vas a Disneylandia y o sea, a los principios de Disneylandia puedes comprar un boleto y luego ya hay muchas versiones del boleto, VIP, no sé qué. Sí. Y luego vas, tienes que hacer fila y sí, en ese contexto tú compras tiempo, tú compras evitarte la fila. Lo que me refiero a tiempo biológico. O sea, sí, está la medicina y estamos luchando para avanzar. Pero bueno, con los mayores y super mejores avanzados, ¿cuál es el récord de vida funcional? ¿no? Ciento y feria. 115, sí. ¿Sabes? O no puedes vivir 1000 años con dinero, por ejemplo. Pero bueno, el punto es que sí, el dinero está cada vez abriendo más candados de qué puede hacer uno. Antes de que te Por alejes- eso, Hasta nada David más- Rockefeller. nada más para la conclusión, eso que genera, cada vez genera más resentimiento. ¿Por qué? Porque uno de los elementos humanos es el tema, pues, está el tema de la envidia, el tema de los celos, el tema de que, desde lo que dijimos, de que el niño chiquito que tiene 2 pasteles y el otro no tiene ningún pastel y el otro quiere uno y se tiene que compartir. Mi pelota. Desde ahí está el conflicto. Luego va al kinder y compartir juguetes. Entonces, la envidia es una cosa que está en la humanidad, ¿no? Pero bueno, total, a lo que voy con todo esto es que eso, sumándole al tema de la tecnología de internet, cómo están compartiendo otras cosas, o sea, como que se esparce mucho ese tema de la envidia y por eso creo que hoy más que nunca hay un gran choque de ese tema de propiedad, para quién y por qué. Sí. Y por eso este tema del resentimiento, ¿no? O sea, el tema de Chile, el tema de Hong Kong, o sea, ¿quién va a ser dueño? Y luego el tema de China, que se va a querer apropiar de Hong Kong, y luego lo que se prometió antes. Entonces, Sí. creo que por eso hay tantas erupciones, porque... Y ahí es donde entran los sistemas de control, que tratan de... Que tiene un estado. Y no están autoritario. interesados en educar a la gente, están interesados en que haya menos educación, haya más bombardeo de información, Tell me about que it. menos gente sepa. Por eso la importancia de la historia. Sí. O sea, por eso se me hace relevante. Y nosotros que hablamos de filosofía y es por opinión, pero digo, tratamos de construir argumentos lógicos, a veces tenemos gaps de conocimiento, por eso quería traerte que... Sí. No, Muchas gracias. y eso está interesante. divertidísimo. Nos falla El mucho. martes, para un martes en la mañana, eso es para mí lo magnífico, creo. Ellos no sabían que era martes, pero bueno, ya hubo una metacrítica. Sí. Sorry, perdón. Ya Ya hubo- lo pueden editar Sí. después. El día que Pero ustedes por lo la estén mañana. viendo, es el día que ustedes lo estén viendo, no se pongan demasiado complicados con la metafísica de este episodio. Pero hay algo interesante que quisiera conectar. O sea, porque estabas hablando de esta idea de Pursuit of Happiness y mi contraargumento fue el dinero hoy es este adaptador Que te da universal. todo, que te da todo. Sí, sabes, y de hecho, o sea, creo que presentas un buen argumento como decir, y concuerdo contigo, hoy el gran castrante es la muerte.
O sea, la gran castración, y gracias a Dios que sigue en pie, existe. La gran castración es la muerte, porque de hecho hay muchas películas distópicas que analizan esta idea de qué pasa si tú haces una abolición de la castración de la muerte. Si tú quitas este límite de tiempo, muchos de los juegos sociales cambiarían, muchas de las dinámicas sociales cambiarían. Pero nos convertiría en otra cosa. Estoy de acuerdo contigo. También desafiaría lo que es el ser humano, porque el ser humano está hecho para morir. Concuerdo 100%. Pero nada más para terminar la línea de argumentación. Sí. How does money cheat death? By heritage. Ya. ¿Sabes? Y ahí es donde otra vez regreso. ¿No? Sí. O sea, ¿cómo? Sí. Pero ahora, ¿qué es lo que se permea? También se permea la identidad de la persona. Y la cultura. A través de los y el acceso a conocimiento y el network. ¿Sabes? O sea, ahí es donde se vuelve muy Pero complicado. mira, algo que Mateus nos puede orientar en eso, porque la verdad yo no es mi área, la filosofía no es mi área. No, yo sé, pero digamos Ni que la mía, por ósmosis de repente lo tenía en una vida pasada. Pero por ejemplo, cuando estamos hablando del dinero y el lograr absolutamente todo lo que quieres o a lo que aspiras tener o hacer. ¿Crees? Y en los 50 salió un francés que habla de este vacío existencial. Su nombre era Jean-Paul Sartre. Claro. Entonces, ese vacío existencial lo estamos viendo renovado ahorita. No es nada más un sentido de ser. Claro. Es qué pasa cuando tu sentido de ser ya cumplió todos sus apetitos. Lo que pensó que quería. Y lo que quería. Ya cuando dice, como dice la frase, careful what you wish for. You just might get it. Exactamente. Cuando lo tienes todo realmente te da una finalidad, un sentido de logro, o de plano lo tuviste, lo disfrutaste, ya pasó. Claro. What's next? Y ahorita el mundo posmoderno eso me inquieta. Por eso todo es what's next. Por eso mi fascinación con la ilustración es el Enlightenment, ¿no? Y es donde se dio mucho, como que fue lo del siglo XIX, fue lo de la muerte de Dios, y avanzó mucho la ciencia, y empezamos a cuestionar mucho la autoridad de las figuras teológicas, ¿no? De diferentes lados del mundo. Por eso me gustaría que tú nos platicaras un poquito de cómo fue eso. O sea, ¿cómo empezó a subir la ciencia y empezó a caer ese tema? Mira, en lo que es ¿cuál es el objetivo del hombre? Me encantó porque fue Kurt Vonnegut, que en literatura me encantó porque hay un intercambio, no me acuerdo si es Slaughterhouse 5 o cuál es la novela donde dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Y dijo, ¿cuál es el sentido? Y me encantó la respuesta, que es tu pregunta tan estúpida. Es obvio, ¿cuál es nuestro objetivo, el sentido de la vida? Ser testigos de la creación. Punto. Eso es lo que Kurt Vonnegut define y tiene sentido, ser del universo. Ser testigos en ese momento del universo. ¿Cómo lo interpretas o qué haces con él? Es distinto. Sí. Ahí podemos entrar y remontarnos al pasado con Pico de la Mirandola. Pico de la Mirandola a los 23 años escribió el discurso por la dignidad humana, donde dice, y lo estoy haciendo una cita muy mala, pero es cuando, parafrasear, mucha cafeína, Dios mío. Cuando estamos hablando de lo que es el destino, y Dios dice, crea todos los animales, o la creación tiene un objetivo, una naturaleza. Pero cuando llega el hombre le dice, tú vas a definir tu naturaleza. No te dice ni de los cielos, ni del submundo, ni del mar, ni de la tierra. Tú defines tu naturaleza y lo que quieres ser. Puedes elevarte a lo más excelso o reducirte a lo más bárbaro. Porque nos odiaba tanto para te dio libertad. Pues no, es que dijo de repente, imagínate qué maravilloso regalo es ese. Te coloca en este mundo y te dice, puedes ser lo que tú puedes ser. Lo que tú quieras ser, perdóname. Puedes ser lo que tú quieras ser. Ahora, desde una perspectiva postmarxista dirías, claro, cerdo burgués, porque tienes esta posición de privilegio, puedes opinar esto y esto y esto. Y está muy fácil. Y es cierto, pero por otra parte, el Renacimiento en sí es un producto burgués. Es un producto de una nueva clase social. Los banqueros, los Medici, los que eran las nuevas élites, los que tenían dinero constante y sonante, no necesariamente tierra. Aspiran a través del pontificado y llegan a ser aristócratas. Pero al principio eran prestamistas. Luego de ahí te puedes brincar a François Arouet, Voltaire, que dice, uno de los puntos más importantes del hombre es que se pueda definir él a sí mismo. La tolerancia es tú decides qué hacer y qué construir en tu vida. Entonces ahí tenemos esa conexión entre el Renacimiento y la Ilustración, porque ese es Voltaire. Y Voltaire está diciendo es de lo mismo, tiene la libertad y tenemos que ser tolerantes ante lo que es la libertad de tú crear lo que quieras crear.
Y eso es maravilloso. Somos niños que nos colocaron en un jardín que por desgracia, como cabra, ya nos acabamos todo el maldito planeta. Entonces, y ya ahorita estamos en una posición extrema en donde si no se formulan políticas públicas, si no se cambia el patrón cultural que tenemos, si no se ponen se acaba la civilización. Sí. Y es una civilización que dices, bueno, que cambie, porque tengo alumnos muy radicales que dicen, sí, que se pudra, que se queme. Que se queme Dices, todo. and what's in its place? Claro. Y mientras que decidimos y construimos esos, ¿cuántas vidas o cuántos millones van? De Orwell también. Sí, exactamente. No se puede, exacto. O sea, para empezar la revolución, digo, es lo difícil también, que eso no te quita el derecho y ni siquiera la necesidad de cuestionar lo que es. O sea, más bien, solo a través del cuestionamiento de lo que es, en algún momento vamos a poder plantear lo que debería de ser. Exactamente. Pero pues también tampoco no podemos caer en el regresismo de decir, pues regresemos a lo que era. Porque pues tampoco, ya estuvimos ahí. Y ahí sí tú ahí tienes razón cuando dices, toda historia es una narrativa filtrada y editada y teñida con algún tipo de agenda. De óptica. Entonces, y de una óptica en donde dices, eran las historias nacionales. Por ejemplo, a mí me encanta porque empecé con historias nacionales. Ahorita ya me cansaron las historias nacionales. A mí me gusta conectar, por ejemplo, ahorita estoy en un curso que estoy dando, en donde conecto lo que va a ser un tema. Lo que es a través de la experiencia transcultural a través de la historia. Por ejemplo, la muerte en 10 La muerte, culturas. cómo se visualiza en China, cómo se visualiza en el siglo XVIII europeo, cómo se visualiza en Mesoamérica, cómo se visualiza. Y podemos ver como una experiencia general. Ahora, te soy sincero, la idea no es original mía. Dos escritores ingleses, dos historiadores que respeto muchísimo, Nigel Spivey y Simon Schama, son los que sacaron esta idea y dije, ¿por qué no analizarlo? Porque veía documentales, leía libros, decía, aquí faltó esto y les faltó esto y este también. Y dije, pues entonces construir mi propio formato. ¿Qué te pareció el libro de Sapiens que hizo Big History? Sí, ¿cómo se llama? Yuval Harari. Me interesa la opinión de una historia, de una persona que trabaja con historia sobre un libro de Big History. Es una visión histórica muy interesante y lo reconozco, la señora Cecilia Pérez Madero, la que me metió esos libros para que los leyera y me despertó la curiosidad. Fue gracias a ella que dije, bueno, vamos a explorarlo. Me gusta mucho más el más reciente que habla sobre el siglo XXI. Homo Deus. No, es el otro. 21 Rules for the 21st Century. Es Homo Deus el del medio. Sí, ya. Sí, porque es de animales a dioses o algo así. Luego viene Homo Deus, Homo Sapiens, Homo Deus y luego el siglo XXI. Me gustó más el siglo XXI porque es una profecía. Me ojeé el primero, me metí más en el segundo, pero el que sí terminé es el tercero. Yo al revés. Problema. Yo leí muy bien el primero, el segundo y el tercero no lo El puedo problema leer. para mí es de que como alguien que maneja historia y tengo una visión cronológica y de todo lo que ocurre en su momento, incluso paralelos en distintos lugares y contextos, es de que el hombre tiene una aproximación muy distinta. Para empezar, no es lineal, es regresiva. Y ver cuántos años llevamos con agricultura, cuántos años llevamos con este modelo, cuánto llevamos con esto. Pero dices, ok, está muy padre como un análisis, pero llegó un momento que para mí fue muy cansado. Porque dije, sí es cierto, puedes encontrar estos paralelismos, pero llegó un momento en que sí ya no lo disfruté tanto como en el siglo XXI. ¿Qué fue lo que te gustó del siglo XXI? Me gustó porque a través de temas empieza a visualizar cómo el futuro puede ser. Y de hecho exactamente lo que te iba a preguntar, ¿qué sigue el posmodernismo? Ay Dios, barbarie, probablemente. Sí, ya estábamos viendo la barbarie. Einstein decía que Isabel Allende acaba de decir, estamos viviendo en tiempos de tinieblas. Entonces, es un dark age. Sí, ahorita estamos viendo un dark age porque veo que todo lo que para mí era signo del progreso, desde una perspectiva hegeliana, de mejora y crecimiento, está siendo atacado. Por ejemplo, lo de las noticias, las decisiones basadas en noticias, la ciencia. Estamos regresando incluso a un replanteamiento de lo que es la religión a través de un misticismo exagerado. Sí, que a mí de repente misticismo a través de sectas. Esta que estaba aquí en Monterrey, que secuestraba a chicas y que usaba branding irons y todo eso que marcaba. Ese tipo de secta, Nexium, que se llama o algo así. La cienciología. La cientología, todo eso que dices, sí, la vida empezó aquí hace billones de años. Aparte la historia está fumadísima. Que lo creó, escribía ficción, ¿no? Sí. Y era
era un nickel writer, o sea, de esos que era un nickel por letra. L. Ron Hubbard, sí. Pero hay uno que recientemente me llamó la atención, que fue una perspectiva de comedia, que se llamaba ¿En serio? Good Omens. Pero cool, padrísimo. Secta comedia. No, es una comedia, pero no es secta. Punto y aparte. Esta es una comedia que salió, que se llama Good Omens, con Michael Sheen y David Tennant, que está magnífica, porque habla precisamente desde una panorámica de humor, lo que es las ideas fundamentalistas cristianas. Entonces, por ejemplo, habla de cómo la premisa es la serpiente en el jardín del Edén y el ángel que guardaba la entrada del Edén. De repente empieza la serie como están viendo, parados en la muralla, viendo cómo Adán y Eva están corriendo y alejándose y dicen, ¿y ahora qué fregados hacemos? Y por los próximos 6,000 años, porque es como define la vida y desde el paraíso acá, son 6,000 años, se hacen amigos. Y es una comedia divertidísima precisamente porque toma todos los preceptos del fundamentalismo cristiano, de las ideas del cristianismo, y las hace en una comedia de absurdos. Y se me hace divertidísimo porque aparte son dos actores extraordinarios. Muy Monty Python. Oye, exactamente. Pero regresando a la pregunta de qué sigue el posmodernismo y por qué la barbarie. O sea, en esta idea de... Yo sí creo que de alguna manera... Y a ver, y sin tratar de sonar demasiado vulgar, ¿no? O sea, sí creo que saludablemente cuestionamos a esta posición de deidad que tiene actualmente la ciencia. Uh-huh. Okay, que eso ¿Cuestionamos? O sea, como especie estamos cuestionando. Sí, como civilización. Como quizá. civilización. O sea, me parece que, o sea, no sé si es mi lectura equivocada del posmodernismo, pero... La posmodernidad. Sí, de esta idea de posmodernidad, perdón. O sea, se pierde la noción de una verdad y se crean todas estas verdades individuales. O sea, y cada una dice, es igual que B, igual Exacto. que C, igual de válida, y respetable. es el infierno de lo igual, ¿no? ¿Has leído Byung-Chul Han? No lo he leído. Tiene un libro muy bueno que se llama El infierno de lo igual, que habla de la sociedad de la transparencia. Que es un muy buen libro y es una muy buena crítica a la posmodernidad y habla específicamente de esto, de cuando tú dices, pues, si ya no existe una verdad en contraste con las otras, porque pues obviamente, ¿no? O sea, esta idea hegeliana de la crítica inminente si no hay algo que te pueda negar la afirmación y después a través de la negación poder validar la afirmación original. Ya me dejaste atrás con eso, by the way. Okay. Porque yo tengo brochazos de filosofía. Bueno, entonces, vamos a poner... You've rubbed off. Como el obstáculo, sí. El obstáculo le ha sentido a los propósitos. El obstáculo le ha sentido al propósito. Sí. O sea, solo... Si no hubiera un negativo, no existiría el positivo. Entendemos las cosas en contraste y armonía, ¿no? Sí. Pero lo que habla Byung-Chul Han de esta idea del infierno de lo igual es si nada es verdad, si todo es verdad, nada es verdad. ¿Cierto? ¿Sabes? Porque Si todo es transparente, ya no hay nada. antes existía una noción de una verdad contra mentiras. Y ahora existe esta idea de opiniones que reflejan diferentes aspectos de la verdad. Lo cual él argumenta, pues entonces nada es verdad. Sí, hay una película, que no es documental, es película, porque es con el mismo actor que hizo de Sherlock Holmes, Benedict Cumberbatch, que habla del asesor que coloca a Boris Johnson en el escenario político, que se llama Brexit. Es de este año la película. Y está magnífico porque después de que se enfrentan a un terrible caso de violencia contra una miembro del Parlamento, vemos que se encuentran los dos contrincantes y el diálogo entre ellos dos se me hace fascinante porque es el resumen precisamente de este argumento. Dice, es de que has creado un mundo con tal de poder ganar elecciones. Y dice, pero ¿qué vas a colocar en su lugar? Claro. Y el otro que tiene un complejo mesiánico, porque la verdad me encantó porque el hombre se cree Leonardo da Vinci, y dices, Dios mío, de veras es tener un complejo de Mesías. Y aquí que quiere salvar Inglaterra, quiere salvar el mundo, quiere crear una nueva civilización. Labor, ¿no? El que está, se llama Dominic algo. Que es asesor ahorita de Downing Street. Sí. Y lo interesante es de que este es el hombre que crea una nueva aproximación a la política. Pero como dijo, le dice al contrincante, has desatado fuerzas. No, perdón, lo dice Benedict Cumberbatch. Se han desatado fuerzas que ustedes no pueden controlar. Y le devuelve el contrincante. ¿Y tú crees que ustedes las van a poder controlar? Sí, claro. Estás erosionando toda la base sobre la cual había un entendimiento, un contrato social, siglo XVIII. Y este contrato social era que existen instituciones que nos representan. Y aquí estamos viendo, para responder a tu pregunta, yo siento que después de todo esto,
vamos a ver un periodo de, espero, reconstrucción, de reformas, pero mientras que no existan propuestas sólidas al respecto, no hay nada. Claro. Y ese es uno de los problemas que yo tengo, porque mi gran conflicto es cuando existen ponentes o actores en un escenario político o académico, en donde lo único que hacen es decirte lo obvio, que le aplaudan a alguien por decir el cielo está azul. Sí, claro. Big deal, yo también lo estoy viendo azul, no es original. Sí. Y en la izquierda... Posturing. La izquierda, por ejemplo... Moralista. La izquierda lo que empieza a hacer... Disculpa. La izquierda lo que empieza a hacer de repente es repetir lo que todos sabemos que es un defecto de la base de civilización, la económica, la social, la política. Pero por otra parte dices, ¿qué propones al respecto? Que cambie. Sí. ¿Pero cómo? Claro. Concretamente, ¿cómo? Claro. Y en eso sí no hay ninguna respuesta a mi juicio. No. Y de hecho, perdóname. En el mismo punto. Si quieres darle tú y ahorita yo. Ok. Haz de cuenta que, pero yo creo que hay un gran efecto que está sucediendo, que es el tema de cómo los académicos nos han fallado. Yo creo que... espérate, no, si vas a cambiar de tema, mejor... Ay, güey, ya está a la yugular, ¿verdad? No, sí. Si quieres, nada más voy a comentar y luego cambiamos de tema, porque hablar de los académicos se va a desviar. Lo académico. Sí, lo académico. Ahí está mi punto. Yo estoy de acuerdo contigo que para mí la izquierda débil es la izquierda moralista. Es de izquierda que no tiene nada que proponer y simplemente critica. Idealista, más que moralista. Bueno, también moralista, tienes razón. Sí. Moralista por el hecho de que te dicen es que son unos abusivos y les falta empatía y, ¿sabes? No les importa pasarle por encima a los demás y su avaricia es ¿sabes? Desmedida. Es deshumana, desmedida, exacto. O sea, para mí la izquierda fracasa cuando es moralista. O sea, la izquierda... Pero la derecha también es moralista. Sí, por otros motivos, pero la crítica a la izquierda es tradicionalmente moralista porque no tiene nada nuevo que proponer. Y la derecha es moralista porque te quiere dictar cómo comportarte y te dicta un patrón y pauta de qué es lo que es aceptable y no es aceptable. Pero es un segundo objetivo. Edmund Burke, siglo XVIII. Pero es un segundo objetivo, me parece secundario al tema del mercado abierto neoliberal. O sea, me parece que es mucho más importante seguir... O sea, no sé, estoy generalizando, ¿no? O sea, no pasa nada. No quería entrar al tema de qué es lo que hace la derecha. La izquierda sí me parece que fracasa cuando cae el moralismo. O sea, ese sí es mi statement. Lo que debería de pasar y lo que creo que sí tiene que suceder es como un buen doctor. O sea, si tú llegas con el doctor y tienes hemorragia, obviamente te tiene que hacer que dejes de sangrar, pero tiene que entender qué es lo que causa la hemorragia. Sí. ¿Sabes? O sea, entonces yo creo que la postura de la izquierda, si hoy estamos viendo que a grandes rasgos la economía dominante es esta economía neoliberal globalizada, que es la escuela de Chicago de alguna manera, o sea, es una economía neoliberal que opera porque se permite el intercambio abierto entre fronteras, el trading de commodities, la especulación de capital, el tema de la conservación de los valores a través de la propiedad. O sea, mucho de esto viene de la derecha, ¿no? Por decirlo así, del libre mercado capitalista. La izquierda lo que tiene que hacer, a mi entender, es sí criticar, pero no caer al solo el moralismo. Yo pienso que no es moralismo, lo que creo que hacen a través de estos reclamos, y lo digo porque yo sí me considero, por más que me dicen, ¿eres derecha? No soy derecha, yo soy más centro-izquierda. Sí, yo soy más izquierda. ¿Por qué? Porque la verdad, ese reclamo no es un moralismo, es un intento de reivindicación de un abuso histórico. De un humanismo. Y de un abuso histórico, yo diría. El abuso del obrero, del proletariado. No necesariamente el proletariado, diría cualquier sector que se encuentra desempoderado o con algún sentido de alienación. Y eso podría ser racial, étnico, sexual, de género, lo que sea. Pero y de repente decir el proyecto que llevan, y es cierto, la realidad es de que en el Renacimiento e incluso en la Ilustración se rompe un poco, pero en el Renacimiento y el siglo XVII es predominantemente masculino. Y es masculino de élite, de una posición de privilegio. Y la perspectiva y la formulación de estos valores es desde esa plataforma. Cuando llegamos ya en el siglo XVIII hay un cuestionamiento. Olympe de Gouges, que es siglo XVIII, que le cortaron la cabeza por decir la mujer. La mujer. Y en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII y hasta el siglo XX de repente empezamos a ver, vislumbrar los cambios. Pero por ejemplo, en clase yo utilizo un ejemplo que de repente a algunos alumnos les cae gordo, pero les digo, es que véanlo de una manera fría, independientemente, no lo consideran proselitismo, pero les digo, es la realidad. La agenda o digamos el movimiento más efectivo a mi juicio de la historia política es el movimiento LGBT. ¿Por qué? Porque cuando yo nací en el 69 era ilegal, era una enfermedad mental, era crimen.
Brinca al 50 años en el 2019, hay una cierta integración política, hay una apertura, hay una identidad aceptada, hay movimientos, hay activismo. No, claro. 50 años es muy corto. lo que otros movimientos no han hecho en 200 años. Sí. Entonces, ahí es algo que digo, un estudio de caso de política es muy importante, Claro. el caso LGBT. Todavía me impresiona que Estados Unidos haya tenido antes un presidente negro que una presidenta mujer. Dice mucho. Eso, Sí, eso, dice muchísimo. eso habla mucho de la historia. Habla mucho, sobre todo porque aquí estamos viendo lo que es un escenario donde la raza puede, o la cuestión racial, es un tema que pudo traer, pero por otra parte, como dice Barack Obama, y todo mi respeto a su trabajo y lo que representa, pero era un poquito medio hostess cupcake, porque dark on the outside, white on the inside. Entonces, el problema era que sus valores también podrían haber sido muy idealistas en cierta forma, pero a mi juicio también nunca fueron. Sí, fue muy paciente. Fue muy paciente y fue maravilloso como presidente. Sí, pero legisló como muy siempre bien, decimos, negoció muy pudo bien. haberse hecho algo más. Sí, claro. Lo que Pero pasa no es que- tenía el capital pero político también para lo que ello, dices, creo. y ahorita te lo juro que vamos a regresar al tema de los académicos. Nada más quería terminar el Sí, tema yo quiero político. tocar ese, Sí. por favor. Pero, claro. pero lo único Llega la yugular. Duele. Que de nuevo, o sea, obviamente lo que pasa es, y es mi crítica constante contra el tema de la política, o sea, muchos de ellos pueden llegar allá muy idealistas y con muy buenas intenciones, y inclusive ser algo radicales, y llegan ahí y negocian. The road to hell is paved with Good intentions. Sí, There you go. Sí, pero- Entonces, y ese es el problema, porque de hecho estaba platicando de esto con una persona anoche, cuando hablamos de escenarios políticos. Por ejemplo, bienvenido Evo Morales a México. Sí, no. Todos estos personas que han entrado, estos hombres que han entrado, han tenido logros y han representado grandes cosas. Pero por otra parte, sí dejan un escenario muy turbulento y de repente muy confrontado. Y eso es algo que digo, últimamente, sí haces unas mejoras, pero ¿cuál es el precio por ello? Claro. Y el precio que se pague, pues ya la generación siguiente nos dirá si es que es algo que es aceptable o no. No, a mí- Pero ahí en ese sentido yo digo que las buenas intenciones nos pueden llevar solamente tan lejos. Si es que no sabes, por ejemplo, Pol Pot en Camboya tenía muy buenas intenciones. Hitler en su momento, si lo cuestionas, capaz tenía también muy buenas intenciones, tenía una visión para su país y para su pueblo, que No, eso pues, costó matar. millones de vidas y era eliminar a todo un pueblo o todos los sectores que fueran disidentes. Dices, las buenas intenciones de repente son un infierno. Pues sí, se sesgó demasiado. Se sesga. Ahora, pero déjame llegar a lo académico, porque si no se me va a olvidar, por favor. Es de que, porque ese sí ese caló. Yo siento que de repente una labor académica es poder proveer una visión de lo que puede ser un futuro, de lo que existió, el contextualizarlo. Sobre todo en mi caso, que lo fomento mucho en mi clase, es de que en mis clases, que hablen. Porque mucha gente se queda sentada, escucha y dicen, como esponja absorbe. Sí, pero ¿qué es lo que tienes adentro? Compártelo y si no está bien, contextualicémoslos. Y si está equivocado, vamos a tratarlo de iluminar los detalles. Pero realmente yo siento que ahorita lo que es la labor académica la han cargado con tantas cosas. Tienes que ser psicólogo, guía espiritual, guía vocacional. Tienes que aparte calificar, pero calificar sin ofender. Hacer diagnóstico para que lo diga, ok, y realmente se cargó. La labor académica de un maestro es simplemente mostrar lo que es, un contexto, lo que fue, y quizá difícil, a trabajar lo que podría ser. Claro. Y eso sí es difícil. Ahora imagínate niñera, psicólogo, educador, confesor. Claro, Dices, claro. es que llega un momento en que el mismo sistema te empieza a exigir tanto. Por ejemplo, te pongo un caso. El Capaz que caso quieren ganar mexicano. colegiaturas. Pues sí, pero eso ya son objetivos corporativos e institucionales. Ah, yo sé, pero es Y que si no, no habrían universidades buenas. Digo, es una argumentación muy tonta, Pero- ellos lo justificarían así. Pero el problema de eso es que de repente dices, y lo recuerdo porque en mi caso, en el tecnológico, hubo una chava que en una bienal presentó una propuesta donde su título académico, su título de certificado, lo hizo como un papelito de avión. Se levantó un escándalo contra la propia muchacha. ¡Qué falta de respeto! ¿No? Mi cuestión es de que el mensaje estaba maravilloso. Tú convertiste la educación en un commodity. No debe ser un commodity. Claro, es un derecho de formación. No, Estoy de Raúl, acuerdo mi contigo. crítica no va sobre Estoy los muy de académicos. acuerdo. O sea, mi crítica va sobre la academia. O sea, ¿por qué en el posmodernismo ya se dio muy fácil ese brinco por encima de las personas de autoridad
en temas intelectuales. O sea, se perdió muchísimo ese... Es una posverdad. Exactamente, la posverdad. El mundo de las posverdades. ¿Por qué? Dios mío. El fake news. Como empezamos, el fake news, como empezamos. O sea, lo que voy es que el rol del especialista. ¿Por qué se está sobreponiendo tan fácilmente el rol del especialista? Porque mi crítica hacia la academia es hacia las estructuras académicas, no hacia los profesores. Bueno, había que preguntar el huevo o la gallina, qué jaló qué. Pero lo que sucedió y lo que sigue sucediendo en las universidades es que por los métodos tan anticuados, tal vez por dejar de innovar y por los sistemas económicos cómo se están moviendo, se hizo una gran inflación académica, ¿no? Entonces, lo que antes era una carrera, después se necesita una maestría, lo que ahora es una maestría se necesita un doctorado, lo que es un doctorado se necesita un postdoctorado. Y yo creo que sé que me vas a entender muy bien por qué. Tú llegaste a un punto donde chocaste de frente con ese sistema. ¿Y cuál fue tu decisión? Es fight or flight, y dijiste, yo me voy de aquí. O sea, dijiste, mi tiempo vale más que estar trabajando por tanto, que mejor yo hago mi propio camino. Entonces... Y comparto los dos caminos, by the way. Entonces, sí, puedes hacer los dos. Exactamente. Y mi tema es que los sistemas educativos de hoy, tú mismo lo dijiste, o sea, que la educación no es solo que una persona hable o que vomite información y 40 personas sentadas escuchando. Tiene que haber pero yo no pienso, yo estoy de acuerdo con esto. ¿No? Pero eso se llama interacción dentro de lo que es un aula, un escenario. Si son 40 personas, en realidad hay tiempo, si hay una hora de tiempo. No, hay pero... tiempo entonces, a eso voy. Mi crítica es hacia las estructuras, hacia los, o sea, como ingeniero... Hacia el modelo académico. Como ingeniero también veo los modelos, ¿no? Estudio el framework, ¿no? O sea, el modelo de Oxford se me hace genial, claro que es carísimo, pero se me hace genial porque los alumnos llevan, estudias medicina o historia o arte o ingeniería o lo que sea, o finanzas, tienes que llevar una clase compartida con 70, 80, 100, que son muchas personas, otra que se llama las clases, luego tienes los seminars. Tutoring también. Los seminars que son 7, 8 personas, y tienes los tutorials, que es one-on-one. Entonces, el alumno tiene el beneficio de estar escuchando como esponja, que sí es tan No, y aparte escuchar a tus compañeros. Y democratizar el conocimiento. Y luego el one-on-one. O sea, me parece importante también. Sí, claro. Entonces, es muy difícil cuestionar, y hasta de cierta manera erróneo cuestionar, cuando alguien, y porque también son extremadamente duros para entrar a esa universidad, es extremadamente difícil. No, y es carísimo además. Aparte que es carísimo. Entonces, entonces, por eficiencia se genera un cierto valor, porque acumulas una cantidad de conocimiento en una persona, y luego juntas 77 personas con esa cantidad de conocimiento y ellas se educan otras 400 personas. Entonces, es una acumulación de conocimiento que se da. Pero la problemática que se hace aquí es cuando tratan de permear esto por todos lados, de todas maneras, y se hacen muchos falsos intelectuales que como que nada más están ahí y no hicieron lo que necesitaron hacer, el trabajo, y luego empiezan a vender cosas, y ahí es donde empieza a caer la reputación de los intelectuales. Yo siento que la reputación de intelectuales cayó en el momento en que fueron muy honestos, porque de repente me ha tocado que dice, bueno, es que yo estoy de acuerdo con esta idea. No, es que sabías esto, y sabías lo otro, y sabías esto, y lo tengo en mi propia familia, créeme. Llega un momento en que es muy cansado porque decir, yo no te dije ni te estoy convenciendo, yo nada más comenté porque tú preguntaste esto. Claro, yo no quiero enfrascarme en un debate o nada. Claro. Por el estilo. Aquí yo siento que el mundo académico, el mundo científico, de hecho, la verdad comprende un porcentaje relativamente pequeño de lo que es la gran realidad en términos de el universo, en términos de la experiencia humana, de biología, de antropología, del pasado. Un entendimiento que tenemos una porción nada más. Sí. Y en el otro es muy válido decir en el método científico, no hay suficiente información, no sé. Claro. Cuando de repente dices, y por eso te dije, cuando en el otro grupo que estaba, cuando llegas a decir un no sé, está bien. 2 no sé, te levanta la ceja. 3, valiste. Ahí hay un problema. Y es un problema
problema, Sí. pero es la misma naturaleza de la ciencia. Estamos apenas a ¿cuántos? Francis Bacon es siglo XVII. Llevamos 300 años, más o menos 400 años, de poder decir, tenemos un método para poder entender el mundo a nuestro alrededor. Y no podemos exigir tener una respuesta inmediata de todo. Claro. Tengo alumnos que dicen esto. La verdad, no tengo idea. No, pues es maestro. Sí, pero no soy Wikipedia. No, Y no soy una enciclopedia. No, Yo también en los maestros. Wikipedia. La labor académica es seguir investigando, seguir leyendo. Claro. Y es una vocación en ese sentido. Y otra cosa que también es muy rara es, o sea, acuérdate, acabamos de ver el dato. Un boomer tenía que trabajar 400 horas en un salario mínimo para pagarse la universidad. O sea, los 80s. Un millennial tiene que trabajar 4,000 horas en salario mínimo para pagarse la universidad. Hubo una estadística maravillosa que dice precisamente lo que 4,000. dije. Sí. La educación la están comercializando como Ese es un el commodity. como un commodity. ¿Por qué? El Porque, problema por es ejemplo, ese fetichismo. una de las cosas donde decimos es que, y eso es una falacia muy grande, entre más gastes en una universidad, mejor sales preparado. Y eso no es cierto. Eso depende de ti. Para mí siempre va a ser más importante el alumno que el maestro. Ah, sí. Claro, ¿qué definitivamente, actitud sí. tienes respecto a lo que es tus estudios, los temas? Y dices, es que el maestro can only go so far. Sí, Lo claro. que tú mencionaste de Oxford es un modelo extraordinario para una élite. Ahora, yo siento que, al contrario, ahorita las élites... ¿Pero por qué para una élite? Podría ser para todos. Te voy a decir una cosa. Te digo por qué no, porque de repente dices, ¿cuántas horas te puede dar un maestro? Ahí te va, exacto, pero ahí te va una idea. Y si quieres, y perdón, nada más para terminar, Sí. y para que un maestro pueda estudiar, leer, darse tiempo de Claro. pensar, no puede estar corriendo de una cita a No, otra por y supuesto que no. metiendo 12 horas al y día de obviamente, estar y ahí enseñando. está, el valor del tiempo. O sea, lo que pasa es de que, y digo, ya sabemos que funciona así. O sea, nosotros mismos nos metimos en esta cama de 7, o sea... Berenjenal. Sí, güey. O sea, nosotros nos metimos a esta Varas. economía Sí, porque abierta, global, de competencia, que es, oye, hay un maestro buenísimo. Se lo llevaron a Corea, güey. Sí, no, claro, porque es ¿Qué quieres que haga? Sí, güey. O sea, se quedan aquí los que puedes pagar. Pero O sea, es un mugrero, pero pues es lo menos peor que Se me tenemos hace muy ahorita. injusto esa aseveración, by the way. A ver, y estoy de acuerdo contigo. No lo estoy defendiendo, pero así funciona. O sea, nosotros somos brasileños. Yo trabajo aquí porque me pagan mejor que en Brasil. ¿Cierto? por otros motivos también, estamos Y más por otra complejos. parte, ahorita la nueva Sí, generación va a No, todos es lados. la Son calidad de muchas vida. otras No, es la cosas. calidad de vida. Pero a grandes rasgos se define en tipo, te alcanza un carro, te alcanza una casa, vives seguro. También, o sea, Claro. Te digo, obviamente. de una de las Pero cosas... bueno, no, a lo que Si iba- quisieras, antes hacemos de- una piramidita antes de alejarse Maslow, ese tema sí. de lo que dijiste A ver, es una idea chicos, muy se la radical. están hablando al mismo tiempo, no Haz les de escucho cuenta, a los siempre dos. pasa. A ver. Ahí voy. Haz de cuenta, por el tema de... Esto no nos pasa tanto, fíjate No va. que estos hemos estado los tres bombardeando con ideas. Sí. Tenemos que bajar un poco el pace. Mucho café. Pero bueno, a lo que voy... Sí, es que, o sea, ya grabamos uno y eso No es... estoy acostumbrado a la cafeína. Pero ¿no? bueno, a lo que iba, haz de cuenta, en un momento de la historia, el decir que la educación podría ser gratuita era una idea completamente radical, completamente imposible. Y se llegó, ahí te va. Sí lo hay. Sí lo hay. Pero la primera persona que dijo educación gratuita para todos, es lo que vamos a ver. Todos dijeron, estás retrasado, estás tonto, estás fumado, nunca se va a lograr. Después de cierto siglo se logró. Entonces, y luego, hasta antes de eso, que todos van a leer, todos van a saber leer. Van a decir, no, hombre, imposible, nada más la elite sabe leer. Y esto que dijiste ahorita, de que la educación que en Oxford, ese modelo, es un modelo muy bueno para la elite, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese modelo hay un gran trabajo que se debe hacer, pero las escuelas del futuro van a tener estos perks y no van a ser solo para la elite. Todos van a tener la oportunidad de tener tiempo igual para tener compartido con muchos alumnos, con menos alumnos y one-on-one. Pero aquí, por ejemplo, una de las cosas que O por lo menos tendríamos que deberíamos de cambiar luchar, del deberíamos sistema de luchar entero. para eso. Cuando aquí existe una promesa A eso implícita voy, a eso de que voy. terminando la educación, una educación superior o una educación incluso de posgrado, tienes acceso a mejor trabajo, mejor calidad, hay movilidad social. Ya no existe cierto. eso. Estoy No de existe. acuerdo. Estoy de acuerdo. Y el problema de aquí que vemos es de que la educación se supone que no debe proveerte de eso. Tiene que proveerte de herramientas o de una visión, por lo menos, de lo que es el mundo. Recientemente salió una estupidez que vi publicada y en un póster donde decía es mejor saber resolver que entender. O no sirve nada entender si no puedes resolver. Y dices, No, ¿cómo hombre, puedes resolver no pueden si no vender puedes eso. entender? No, básicamente, Y eres una dices, máquina. Es lo que siento que la educación de alguna forma u Así otra... se está haciendo la ciencia hoy. De hecho, la ciencia moderna ya no se hace con el método científico. O sea, el método científico es que se desarrolló en la ilustración, que es de los 5 Piensa. pasos de que
O sea, de que state the hypothesis, form the experiment, retry, y luego forma una conclusión y luego repite, ¿no? Sí. Ya la ciencia se está haciendo, el data science, ya las personas no tienen que preocuparse por el cómo ni entender. Pero esa es una pérdida tremenda. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque la persona solamente pone condiciones de inicio y el objetivo. Y el algoritmo se dedica a trabajar iteraciones hasta que sale. Y son black boxes que ya nadie y se venga algo apocalíptico y te digan, ¿y cómo funciona? Pues no sé, nada más pico el botón. Tienes que saber algo. Que de hecho, que está raro, porque tú en algún momento cuando te pregunté lo de qué seguía de la posmodernidad, dijiste que como en un movimiento anti-hegeliano seguía una época de la barbarie. Pero ve lo raro. Eso nos pondría en check lo mucho que hemos delegado a la diosificación de la ciencia, ¿sabes? Pero la diosificación tiene un peligro, porque, haz de cuenta, al pensar que la ciencia se da, no nos damos la tarea de hacerla. Tienes razón. ¿Sabes? Y más bien, Nietzsche, completamente. Cuidado con los ídolos que construyes, porque se te van a caer exactamente. Exactamente, y aquí lo que hicimos fue construir una torre de marfil de la ciencia, de poner el método científico, y lo que la gente hace es, oye, tú que... Pero por otra parte, el método científico es lo que nos dio las bases de civilización que tenemos. No, por supuesto. Y ahora, si lo desafiamos, digo, ok, perfecto, desafía el método científico. Pero la sinfonía de la historia sigue su tempo hacia adelante. Exacto. O sea, no podemos entender las estrofas, o sea, no podemos seguir entender las estrofas. Y tienes razón, va a seguir adelante esto hasta lo que va a ser con todos los arpegios que vengan y que suban y va. Ok, perfecto. Pero el problema aquí es si la civilización no tiene un fundamento sobre el cual empezar a construir una nueva panorámica y dices, por ejemplo, y no es un ejemplo muy tonto y disculpen el ejemplo porque y a los que sigan esto no es una crítica, pero de repente decir, no, es que voy a entender la verdad del universo a través de yoga. Dices, no, a través de una meditación y internalización dices, no vas a entender nada. No, vas a entender una fantasía muy divertida al estilo medieval, claro, donde hablaban de dragones y hablaban de todo eso, y capaz ahí va a decir gente que hay antropólogos que demuestran la existencia de dragones. Whatever. La cuestión aquí es de que si no existe un parámetro que nos pueda abarcar como civilización, estamos destinados a caer en estas fantasías individuales y regionales y desgarrar lo que nos ha hecho realmente una civilización global. De hecho, Harari lo dice en el libro nada más Eduardo, uno de mis alumnos, me mandó un cuadrito, un screenshot de ese libro, de 21 reglas del siglo XXI, que Harari dice, básicamente dice... los sistemas que fueron creados en Silicon Valley, todas estas apps, todas estas compañías de tech increíbles que no sabemos, algoritmos, fueron creados y son regidos desde Silicon Valley, ¿no? Sus algoritmos, ¿no? Y las personas que los crearon ahí nunca van a criticar sus propios sistemas. Entonces, hay una cierta premisa de la creación que el creador, a la hora de crear, hay algo del creador en la creación. Sí. Entonces, todos estos arquitectos que diseñaron sus sistemas, ahí está su cara. Y es un nicho muy corto, muy pequeño, que no representan toda la humanidad. Entonces, ¿quién va a criticar esos sistemas? No van a ser ellos. No, y sin entenderlos. Pero, por ejemplo, hablando precisamente de Silicon Valley. Eso dice Harari, por eso el rol del historiador, del filósofo, de recordar, decir, espérate, ¿hacia dónde van? Claro. Una de las cosas que sí me gustaría dejarle, por ejemplo, porque muchos alumnos, hubo una alumna en la carrera que, híjole, cómo me cayó ahora, dije, esa no fue alumna mía. Porque dijo, ¿para qué necesitamos las historias? Tenemos Wikipedia e Internet. Dije, esa es la estupidez más grande que he escuchado en mi vida. La historia no es para poder recordar nada más los hechos del pasado. Es contextualizarlo y entender el presente y crear una base para poder entender el futuro. El rol de la historia. Sí, ese es el rol de la historia. Conocer el pasado para entender el presente y quizá vislumbrar un futuro. Claro. Porque de repente, no, el futuro va a traer esto. Espérate, eso es wishful thinking. Sí. Ve lo que es el desarrollo y los patrones que han existido en el pasado. Sí. No, y aparte también mucha gente, o sea, la gente cae en estas falsas simplificaciones. Sí, y obviamente también mucha de la gente que escuchas, y yo que estoy mucho en el círculo de conferencias, es decir, trabajo mucho con futuristas, tú escuchas a futuristas y plantean ideas que tú los escuchas y dices de que, oye, ya se trató de hacer algo así y no acabó tan bien. Sí.
Si agarraras... Sí. Exactamente. Si leyeras esto un poquito... y supieras que ya se probó, no están inventando el hilo negro. Exacto, y no acabó tan bien, aparte. Hubo una serie de catástrofes. Digo, vamos a ver, no te voy a decir que no. O sea, tengo unos amigos que una es francesa y otro es argentino, que adoro y respeto porque son académicos muy, muy reconocidos. Sí. Y la verdad me encanta porque de repente, no, eso. Y mi amiga francesa es la que decía, dales una posibilidad, capaz y sí. Capaz y yo sí. dije, por otra parte, mi madre es poblana, tengo el pesimismo integrado en mi DNA, entonces... Sí. El pesimismo. Mi pesimismo está integrado. De hecho, Harari, a Yuval Harari lo criticaron muchísimo cuando sacó Modeus, porque dijeron, ¿cómo un historiador va a hablar del futuro? Espérate, se me hace que son los más adecuados que pueden hablar del futuro. Porque conoce mejor la historia. Sí. O sea, ¿quién más está más entrenado para hablar del futuro? Yo estoy de acuerdo. Entonces, se me hace interesante que tú como historiador te haya gustado mucho de 21 reglas para el siglo XXI. ¿Por qué está hablando del presente? Pues es que, por ejemplo, una de las cosas que me gustó, y combinando literatura cuando me preguntan historia, contexto, todo lo que estudiaste, para mí la ciencia ficción empezó no con Star Trek, empezó con Julio Verne. Claro. Fue Julio Verne y dije, ¿Cómo es el nombre en español? 70,000 leguas bajo el mar. 20,000 leguas de viaje submarino. Sí. Y luego de la Tierra a la Luna. Lo que pasa es que y 2 años de vacaciones. Y todo. No, está magnífico. Sí. Pero es ciencia ficción. Pero está, no me acuerdo si eran leguas también en portugués. Si era 20,000 leguas. 20,000 leguas submarinas. No pasa nada. Pero sí, es lo que precisamente alguien que tenga una visión del pasado puede ver quizá hacia dónde nos dirigimos. Claro. Y es lo que puedes tratar de vender. Pero en este mundo ahorita dicen, no, eso es tu opinión. Y yo la verdad, cuando de repente sacan eso, en el lugar y contexto que sea, digo, sí, tienes razón, bye. Y ya de repente con una paloma, y ahorita les digo una de las cosas más divertidas de esto es porque esto que estamos haciendo es increíblemente divertido porque nadie está tratando de convencer a nadie. Claro. Estamos discutiendo algo muy abiertamente, pero todos estamos aprendiendo. Claro. Pero las cosas aquí es que más que tú, muchas gracias, pero no creo. Yo también estoy aprendiendo, créeme, sobre todo de filosofía. Pero honestamente siento yo que muchas veces están tan focalizados en querer crear un convencimiento que es, nada más voy a ganar si te convenzo. That's not the point. No, claro. Aquí no es un ganar, aquí es compartir como parte de una experiencia personal. El punto del debate nunca tiene que ser ganar. De hecho, el debate formal del modelo de Cambridge o de Oxford. Claro, Cambridge o Oxford. O sea, el debate formal sí es como un juego de ajedrez y sí hay un ganador. Pero pues hay un jurado, hay unas reglas, hay votaciones y todo. Pero el debate coloquial, que es lo que hacemos aquí, es un debate de amigos. Y la filosofía no debería, el objetivo jamás debería ser ganar. No, me encanta. Claro, o sea, y lo que hacemos aquí nosotros no es como que hay un jurado y puntos. Aquí es aprender con argumentos. Apuntando. Sí, el público. Voten, por favor, quién ganó. Voten like, dislike de quién ganó. Pues a ver cuántos likes tienen con esto, la verdad. Qué raro, ¿no? Vamos a hacer like para los tres. Que a fin de cuentas hay un ganar y perder. Pero me encanta, hay una frase de psicoanálisis que me gusta mucho, que es esta idea de la verdad siempre puede estar en un tercer lugar. O sea, que por más que discutas, por más que hables, por más que plantees argumentos. Sí, o sea, en un tercer lugar se refiere afuera del saber. O sea, afuera de las posturas. Me recuerda una caricatura de Quino. El argentino, que hizo Mafalda. Hay una caricatura que me encanta y que recuerdo mucho donde está Dios Padre con la barba, la Trinidad detrás de él, y todo, y está muerto de risa y está leyendo libros de física y de astrofísica. Entonces, se me hizo divertidísimo eso. De que según ellos nosotros estamos definiendo una visión del universo y la verdad, como dicen, es Untenable, que es lo que salió. Es de Neil Gaiman, esa serie de Good Omens. Se la recomiendo mucho, pero tienen que tener sentido del humor respecto a religión. Sobrada. Pues sí tenemos. Sobrada. Me encantó porque hay una escena que... ya sé cuál dices. Es de Amazon Prime, ¿no? Amazon Prime, exactamente. Cuando he visto Twitch, anunciada. Good Omens. Good Omens. Estoy confundiendo con American Gods. Sí, ya sé cuál dices. De hecho, ganó muchos premios esa. Está magnífica, las actuaciones. Hay una escenario que causó mucha controversia porque es ¿cómo se llama? El demonio, este demonio y lo que es este ángel y están presenciando la crucifixión. Entonces le pregunta, y me encantó porque dijo, ¿lo conocías? Le pregunta el ángel bueno al malo.
Dijo, sí, me caía muy bien, se veía muy prometedor. Le mostré todos los reinos del mundo. Y dijo, ¿y por qué hiciste eso? Y dije, era un carpintero en Galilea, sus opciones de viaje estaban muy limitadas. Entonces se los mostré. Y dijo, y cuando lo empiezan a clavar en la cruz, dice, ¿por qué le están haciendo eso? ¿Qué hizo? Y el otro dijo que sean buenos unos con los otros. Y el demonio dice, yeah, that would do it. Con eso lo crucifican. Por eso lo crucifican. Neil Gaiman es una visión satírica de lo que es estas creencias, y dije, es la mejor manera de tener una aproximación a estas ideas, es a través del humor y ese common humanity que se tiene. Entonces realmente sí se me hacen ese tipo de serie y producto muy interesante. ¿Conoces un pensador que se llama Slavoj Žižek? Zizek. Sí. Pure ideology. And so on. Ahorita que mencionaste esta idea de que, o sea, de Dios leyendo los libros de física y química, atacado a la risa, Zizek tiene la premisa de que el universo solo está ahí para que nosotros lo observemos. Eso es lo que yo que es la lo posición mismo, que yo tomo. que es la frase que pusiste, que a nosotros nos pusieron aquí como espectadores de la divinidad o de la creación o del universo. Del universo, ¿no? Y él tiene una expectativa, o sea, él tiene un entendimiento bien interesante y se me hace padre porque de hecho mucho de lo que se habla de esta idea fenomenológica, de la experimentación de la realidad y cómo nosotros vivimos la realidad y no, él habla de Dios como un diseñador de videojuegos. Entonces, básicamente, o sea, Dios la deidad, ¿no? O sea, quien sea que sea Dios, cual sea tu creencia. Pero básicamente él dice que cuando nosotros llegamos a un lugar y es de que, oye, pues esta partícula ya no se puede dividir, ya no hay nada, básicamente es como cuando tú estás jugando un videojuego y te sales del mapa y te vas por un camino que pues el diseñador del videojuego pues no terminó de diseñar. Entonces te caes en un agujero negro y no hay nada. No, pero pues es porque Dios también dijo, oye, es que nunca pensé que iban a llegar a tanto. Entonces no me encargué de poner información. Fíjate lo interesante es cómo estamos en el 2019 y uno de los objetivos precisamente de la ilustración y del renacimiento, bueno, no el renacimiento todavía tiene referente pero la ilustración hablaba del pensamiento secular. El poder entender el universo apartado de lo que era esa visión de divinidad. Y se me hace algo bastante sano, porque utilizando lo que es un símil con lo que es la formación de un niño. Claro. Siempre es las decisiones porque diga mi mamá y mi papá. ¿Y por qué? Porque dice mi mamá y mi papá. Claro. Llega un momento en que dices, ¿y tú qué dices? Claro. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué quieres? Ajá. ¿Tú qué quieres? De hecho, en la disciplina de la filosofía, en la ilustración, ¿cuál fue el libro que escribió? Bueno, en uno de los libros de Nietzsche, los grandes obras de Nietzsche, él dijo, nunca antes hemos tenido un mar tan abierto, o sea, hablando de los filósofos. Claro. Para poder pensar. Para poder pensar, exacto, que fue la división de la ética, de la ética cristiana, que viene mucho más antigua la religión, que tiene los mandamientos, qué está bien y qué está mal. Y Nietzsche fue el que empezó a retar la moralidad de esclavo. Se dijo, nunca antes hemos tenido un mar tan abierto como filósofos, porque ahora sí se va a dividir la ética de lo que se dice en la teología. Pero vinculándolo a eso, y de nuevo, la filosofía no es mi área, cuando tenemos ese mar tan abierto, que yo siento que estamos en un periodo, y yo por eso le dije de barbarie, porque estamos volviendo a lo que es en un mar tan abierto y tan grande, que buscan los tribalismos, los fundamentalismos religiosos y sobre todo el surgimiento de sectas y pensamientos que te dan un sentido de ser. Claro. Ese mar tan abierto no conocía el existencialismo, que luego en los 50 Sartre iba a hablar de ello. Fue un efecto directo de la caída de todo lo que era el dogmatismo, se te desploma Dios y no tienes explicación para nada. Y esa generación precisamente que hace son los baby boomers. Por supuesto. Son los que sobreviven la Segunda Guerra Mundial y esa crisis existencial de haber presenciado esos horrores. Claro. El consumismo. Y viene... La religión moderna parece el consumismo. Se convirtió después de los 80, siento yo, con el neoliberalismo. Nos creamos una sociedad de consumo. Exactamente, muy Descartes, muy Descartes. Pero... Y eso nos acabó el planeta. Porque, por ejemplo, no es nada más cuestiones de consumo, es un consumo desmedido. Por ejemplo, y yo lo utilizo este ejemplo en clase, cuando hablamos de esto. La primera vez que compraste un dishwasher, ¿cuántos años te duró?
A mí me duró 20 años. Nada más. Y de repente, cuando se tronó y querían cambiarle, todo eso, no, compré uno nuevo. Ok, ¿cuánto duró el nuevo? 2 años. 3 años, Sí, 2, claro. 3 años. Sí. Y dices, otro me duró 20 años, lo hubiera mejor arreglado. haciendo? Dices, ¿y ahora por qué? Porque si consumes y compras otro, creas empleo, creas utilidad. Ese consumo desmedido que dices, sí, para pero mí crea sí. basura con todo esto. Que es el plan de obsolescencia. Yo estudié mucho eso. Sí, Mi la obsolescencia. La obsolescencia de la tecnología. Yo hice mi especialidad de maestría fue en la filosofía de la tecnología, ¿ok? Sí. Entonces, al estudiar tecnología, tú vas a los celulares, que es la tecnología como... Ay, Dios. O sea, la severa industria, la industria tan extrema que se hizo gracias a los celulares. Y tienen que planear cuándo va a funcionar y cuándo va a dejar de funcionar. Y ya tienen un pipeline de las próximas 5 o 6. El problema de ahí es que es como el tiburón que huele sangre. Si el tiburón huele sangre, si no encuentra la presa y se la come, se le para el corazón. Entonces... Es un ratchet, güey. Aquí fue invocar al filósofo Marcelo, que es el ratchet, una vez que empieza a avanzar, no puede dejar de avanzar. No puede girar para atrás. Y ahora que como estamos con la población, digo, hay teorías, yo me tengo que meter... No, y la premisa del consumo es exactamente esa que dices. Solo funciona si sigue creciendo. Exacto. Yo tengo la responsabilidad moral o la responsabilidad intelectual de investigar los artículos que nos recomendó Mikey, que él dice que la sobrepoblación humana va a llegar a una estabilidad. Yo no los he estudiado y yo no sé. Pero está de dos, o sigue creciendo hasta que truene el mundo, o se estabiliza, pero para mí, hasta que se estabilice, va a tronar el mundo de todas formas. Imagínense, África, el continente africano, cada país de allá poblado con Europa. ¿Qué va a pasar? ¿Es lo que está tratando de hacer Bill Gates? Es lo que está tratando de Bill Gates. Según él, se va a estabilizar. Sí. Por eso tenemos la responsabilidad Por otra parte, de leer esos artículos. Sí, claro. Y ver qué tan, scrutinize them, ver qué tan verdaderos son. Por otra parte, cuando estamos hablando del futuro, sí siento, yo sí tengo una visión un poquito pesimista. Le dije, lo tengo en el Yo DNA. también, eso lo hice por ejemplo, soy súper optimista. cuando Casi se la creyeron, bro. a ver si es cierto después de lo que dices. No, hombre. Pero, por ejemplo, en el análisis de Asia, hay 2 campos generalmente para lo que es el futuro del modelo económico y de la región. Unos son sinofílicos, es decir, que apoyan a China, y otros son aquellos que apoyan el modelo de la India. Y ambos son increíblemente tóxicos. ¿Esto en Hong Kong? Me perdí un poquito. No, en China y la India. China y la India. El problema del modelo chino es de que sí será muy próspero, pero por otra parte es próspero para un porcentaje muy pequeño de la población. Hay muchos chinos y hay mucha prosperidad china. Sí, pero porque nada más 10% de la población ya son 150 millones. Y ve el caos de toda la ingeniería social. O sea, China es un caso sumamente interesante. O sea, las 2 cosas que hicieron las últimas 2 décadas fue los 2 datos más importantes. Sacaron más gente de la miseria que cualquier otro país en la historia de la humanidad y crearon más nuevos millonarios que toda la historia de la humanidad. Sí. Pero al mismo tiempo, o sea, sus políticas... ¿Basado en qué? Sí, basado en qué y a qué costo. Porque también, obviamente, ve lo que está pasando con la reendocrinación de los musulmanes de la frontera de China con Tibet. Con Tibet. O sea, que están en estos campos de concentración donde si eres musulmán te meten en una escuela. Neta. Vato, Y no es nuevo. No voy a usar la palabra a la ligera. Revolución de Mao. Es el Auschwitz. Los campos de educación de Mao. Estos campos de concentración de China ahorita son los Auschwitz de nuestra era. O sea, en serio, métete a investigar. Está tétrico, o sea, tétrico. De eso no podría hablar como campos de concentración, pero campos de YouTube. reeducación están desde Mao y su revolución cultural. Pero este es específicamente contra los musulmanes. O sea, se cuenta que agarraron toda esa región y hay una ciudad en específico que es como que el foco principal. Bueno, haz de cuenta que hay un estudio que dice que hay creo que 5,000 kinders nuevos del gobierno en 3 ciudades de esa frontera de China y todos esos hijos, o sea, todos esos niños son huérfanos. Y son de los papás que eran de religión musulmana. A muchos los matan, a muchos los mandan a Turquía y a otros, a los más jóvenes, los mandan a escuelas de reeducación. Y básicamente están cantando sobre el comunismo todo el día. Pero por otra parte es lo que les digo. Está cañón, ¿no lo has visto? El modelo histórico. Está tétrico, güey. El modelo histórico aquí se puede, en este momento, en esta coyuntura, a mi juicio, se puede centrar en 2 campos. Uno es el reforzamiento del Estado, pero eso erosiona contrapesos y derechos. Ajá. Y lo convierte en un instrumento autoritario. Exactamente. Impositivo. Ajá. Y como dicen, tiránico, claro. En términos del siglo XVIII. Sí, opresivo. Pero por otra parte, si dejamos lo que es el libre mercado y lo que es la empresa privada, el capital privado, se convierte en algo depredador. Claro, nos acabamos el mundo. Creo que fue Keynes quien dijo, dejar ese falta de regulaciones como dejar una cabra a cargo de tu jardín. Sí, se lo va a comer.
todo. Se come todo. Sí, porque la avaricia no tiene límite. Y aquí vemos que precisamente tenemos que encontrar un tercer modelo. Y creo que Rawls, no sé quién es el que maneja, no es Rawls, maneja un third way. Un alemán que se hizo inglés, pero maneja third way, que es un sistema mixto. Pero el problema de aquí es de que se ha polarizado tanto la política en la falta de credibilidad o la falta de creencias sobre instituciones tradicionales y actores tradicionales, que nos vemos en una coyuntura en donde no sabemos hacia dónde irnos. Sí. Estamos paralizados. Claro. Puede ser hegeliano o aristotélico, como lo quieras ver. O sea, un justo entre dos medios. O sea, la virtud está en el justo medio entre dos vicios, ¿no? O sea, en la persona valiente es una que, tipo, usando el ejemplo, en un ejército, no sale corriendo hasta adelante, pero tampoco se queda hasta atrás, está sobre la línea. Está donde está el grueso del ejército. Exacto, la virtud del valiente. Pero también hegeliano porque es el péndulo de Hegel, tesis, antítesis y síntesis. Pero bueno, esas ideas son ideas muy grandes y muchos intelectuales. De hecho, o sea, nos va a quedar muy corta la conversación porque ya vamos tenemos que cortar. Pero, por ejemplo, otro tema que me encantaría platicar contigo un día sobre la arquitectura de la narrativa de la religión católica y lo mucho que se ha repetido en otras historias. ¿Tú quieres que finalmente me quemen? ¿Por qué? ¿Aquí en el Paseo de los Duendes? Claro que no. ¿O que me prendan fuego ahí en Casasada? No sabes las herejías que hemos dicho en este programa y a nadie le importa. Yeah, but I have a job to keep. Y me gusta no ser paria. No se diga más. Entonces, gracias, Diego. Muchas gracias por estar aquí. Encantado. Saludos a todos. Gracias. Vámonos. Buenísimo, güey.